Bueno, muy buenas tardes, queridos aprendices. Esta ocasión vamos a continuar un poco con el proceso de validación de esa fase de evaluación, que es la última fase, y que tenemos una evidencia. Quisiera compartir de una vez mi ventana, que es nuestra guía de aprendizaje, y es esta guía que de acuerdo con la guía 4, que es nuestra guía de evaluación, pues en el entendido que estamos dando unos espacios más amplios para que ustedes puedan avanzar en la entrega de cada uno de sus evidencias y de sus, digamos, trabajos. En este sentido, pues queríamos dar un espacio más amplio para poder tener la posibilidad de que en esta semana también pudieran avanzar en este ejercicio de la entrevista. Ah, no, esta no es la que tenemos nosotros. Tenemos, perdónenme, esta, esta de acá. Estamos en la evidencia, entrevista a supervisor, sí, de punto de pago. Listo. Entonces me dicen cuál están viendo, no el informe de sugerencias, que esa es la que vamos a trabajar la próxima semana, sino esta en específico. Quiero escucharlos, quiero que ustedes me cuenten cómo les ha ido, porque les confieso que las entregas no han sido muchas. Entonces, déjenme un momentico, yo reviso acá para que ustedes de una vez tengan en cuenta. eh, Espérenme, por favor. No, no quiero ver la guía, sino quiero ver el curso como tal. Este. Entonces, ya les comparto para que ustedes sepan cómo vamos, ¿sí? A ver si ingresamos. Hay otras personitas ahí, eh, em, ustedes pueden ayudarme a que las personas entren, o me tengo que salir de acá. Ah, sí, ya entraron, Sí, profe, gracias. yo los estoy dejando Gracias, mi ingresar. amor. Gracias, mi amor. Bueno, listo. Entonces estamos viendo esta, estas dos evidencias las quiero revisar con ustedes, ¿cierto? Lista de chequeo, que fue la de hace 2 semanas. Entonces quiero que miren más o menos cuántas personas ya han presentado. 7 personas y 4 borradores. Está al día la calificación, o sea, 11 personas en total, ¿sí? 11 personas. Y en la siguiente, que es la que nos ocupa la semana pasada y esta semana, que es la entrevista al supervisor. Ahí también tenemos, fíjate que este internet, pues no es que esté muy bueno, que digamos. Ahí creo que hay menos personas. Bueno, porque dimos 2 semanas, no importa, ¿sí? Tenemos todavía esta semana, vamos a revisar de nuevo el cronograma. Tenemos todavía esta semana para que ustedes puedan pues avanzar en el tema. Entonces aquí, más o menos, no tenemos muchas personas todavía que me hayan presentado, pero ahí va, nadie. ¿Listo? Pero estamos bien, porque igual estas 2 semanas son las semanas de esta evidencia. Entonces vamos a revisar y después les cuento cómo nos fue de, en la reunión de, ¿qué te digo? Del equipo ejecutor. Nuestra aprendiz del otro grupo estuvo para que ustedes pues también lo tengan presente. Em, ya tenemos, ¿qué te digo? Una sesión para decirle a nuestra vocera
que la próxima reunión de equipo ejecutor la vamos a hacer el 29 de abril, igual a las 8:30. Cambiamos el viernes porque el viernes es 1 de mayo, entonces pues ese día del trabajo, pues no trabajamos, entonces básicamente por eso la cambiamos a ese día. Bien, esta es nuestra guía. Entonces, solamente, como les digo, han presentado como 9, habíamos visto, ¿no? Que habían, ustedes confirmen siempre cuando van a enviar la evidencia, pues no, es bueno reiterar un poco ese asunto. Cuando vayan a enviar la evidencia, confirmen que la van a enviar porque si no les queda en borrador. Y si ustedes ven ahí, hay 4 evidencias en borrador. Igual yo las califico, pero a mí me evalúan mal porque pues uno no debe calificar esas evidencias en borrador, pero entonces ustedes revisen bien y que te confirmen que la evidencia, digamos, se fue súper confirmada para poder, yo quiero saber qué es eso, hola. Bueno, entonces miren, díganme primero ustedes qué dificultades le han visto a esta evidencia, si tienen alguna inquietud. Así con tranquilidad. Si Yo la han aún, mirado, dale, dale. yo aún no la he entregado porque no, o sea, no he entendido muy bien cómo hacerla, entonces por eso es que no la he Ah, bueno, realizado todavía. muy bien, perfecto. ¿Qué otra preguntita habría por ahí en concreto sobre la evidencia? Bueno, yo quiero que ustedes lean el material de apoyo, ¿no? El material de apoyo es muy importante para poder tener suficiente amplitud, conocimiento, etcétera, para poderle hacer una entrevista a nuestro supervisor. Esta entrevista, fíjense ustedes que lo que busca fundamentalmente es conocer. El supervisor es la persona que está en un retail y que conoce a su equipo de trabajo. Es líder, toma decisiones, es una persona, digamos, propositiva, digamos en el perfil general, uno que buscaría de un supervisor, apoyo, que le pueda entregar a su equipo de trabajo, a sus colaboradores, orientaciones, que sea técnicamente excelente, que si no sabe algo, que lo consulte en una cadena de mando, que le puedan indicar a él, no, tienes que hacer esto, o revisa tal cosa, etcétera. Pero el supervisor es la persona que maneja, y ustedes, muchos de ustedes pueden ser supervisores seguramente, o son líderes de algún punto, etcétera. Ese sería un poco la razón de ser de este ejercicio. Entonces, ¿por qué nos interesa hacer esta entrevista? Esto tiene una secuencia lógica. Si ustedes ven acá, me voy a subir un poquitico en la guía. La primera, digamos, evidencia que ustedes entregaron es la lista de chequeo sobre recursos del cajero, y ahí lo que nos dice es, señor aprendiz, haga una lista de chequeo donde usted resuma en esa lista de chequeo las funciones de ese rol tan esencial en un retail que es el cajero, que usa, que no usa, etcétera. Así es donde ustedes de alguna manera pueden mirar acá, por ejemplo, estos temas. Eh, y estos se derivan para la segunda evidencia, que es la que vamos a retomar el día de hoy, ¿cierto? Entonces, ejecución de actividades vitales, desarrollo de las tareas en el orden establecido, por ejemplo, elaboración de registros, comprobar e inspeccionar artículos, analizar de dónde pueden existir fallas, comprobar las posibles causas de esas fallas, comprobación y análisis de las acciones, funciones, etcétera, compilar datos para un análisis futuro. Eso se hizo en la evidencia de hace 2 semanas. Esa, digamos, indagación que ustedes a partir de su conocimiento, pero también de lo que han leído, pero también de tantas cosas,
lograron construir los 8, 7, 8 o 9 que le han enviado ya, lograron construir esa lista de chequeo que es muy interesante. No la pierdan de vista porque nos sirve para acá. Entonces, listo. Nosotros trabajamos esa lista sin ayuda de una persona del retail, solamente con nuestra experiencia, con la bibliografía que tenemos disponible y digamos, sí, como un poquito la conversación que pudiéramos tener con algún supervisor, pero realmente no hicimos ninguna indicación. Vaya y observe o vaya y converse. No, básicamente era eso. En esta segunda evidencia, ahí ya vamos a iniciar con el debe. Aquí hay un debe. Para esta evidencia debe realizar una entrevista a un supervisor de cualquier supermercado o hipermercado. El supervisor del punto de pago es la persona que asegura la calidad en la atención a los clientes que llegan a un establecimiento comercial, velando porque tengan la mejor compañía en la labor de los cajeros que se encuentran a su cargo. En el entendido de que el cajero es la persona absolutamente vital en un establecimiento comercial. Es con la persona que nos relacionamos, con la persona que iniciamos seguramente una conversación, con la que cerramos esa misma conversación. Es un poco, digamos, el match que podemos hacer con nuestra filiación, por ejemplo, si estamos hablando de fidelidad de marca a un establecimiento, ¿cierto? Es la persona que nos puede contribuir a que nosotros, los mortales que vamos a comprar a un establecimiento cualquiera, decidamos ir a ese establecimiento o dejar de ir a ese establecimiento justamente por esos temas específicos de cómo me atiende el cajero, de la honestidad misma, de la transparencia con que maneja las cosas, de la ética en su oficio, en su rol, etcétera. Entonces, eso es absolutamente importante. Y el supervisor tiene que asegurar justamente la calidad de ese servicio. Entonces, él puede tener en su equipo de trabajo 3, 4, 5, no sé, algunas personas a su cargo y tiene que, para asegurar calidad, tiene que tener unos elementos que sean estandarizados. Seguramente la misma organización, la misma empresa, el mismo supermercado, el mismo retail le dice, este es el protocolo de atención al cliente que tenemos desde el rol del cajero, pero igualmente estas son las actividades que debe cumplir un cajero, ¿cierto? Que es un poco la lista de chequeo que ustedes hicieron en la evidencia anterior. Es posible que todos seamos excelentes en lo que hacemos, pero la forma en que tratamos al cliente, la calidez con la que hablemos con nuestro cliente puede variar de un cajero a otro. Adicionalmente a eso, el supervisor no puede imponer seguramente elementos de el estilo que tiene cada uno de los cajeros a su cargo para atender al cliente, pero sí hay unos elementos que están por fuera de las características personales del cajero que sí son un lineamiento que tienen que acatar absolutamente todos los cajeros. Entonces, por eso decimos en este primer párrafo que ese supervisor es precisamente la persona que asegura la calidad en la atención a los clientes. ¿Sí? Él tiene que velar por eso. Listo. Su labor es vital porque además debe motivar e incentivar una cultura de servicio, trabajando a favor de su satisfacción, procurando que haya comodidad, confianza a la hora de comprar, sin importar cuál sea el medio de pago. Es eso. Entonces, el supervisor es el que motiva también al cajero, por supuesto, y le dice, atienda bien al cliente. Si usted atiende bien al cliente, sucede esto y esto y esto y esto de rebote, o sea, nos va bien a todos, etcétera, todo lo que puede pasar. Y adicionalmente, pues es un tema
que tiene que ver con lo que se denomina la cultura del servicio. Todos no tenemos cultura del servicio, fíjense ustedes. Algunos la podemos tener más que otros o menos que otros, ¿cierto? Pero es algo que se puede aprender y es la forma como una empresa, como un retail, por ejemplo, le dice a sus, digamos, trabajadores, aquí lo que hacemos justamente es cultura de servicio. Por supuesto, esa cultura de servicio es el valor agregado que yo puedo tener frente a otro establecimiento comercial que venda lo mismo, que tenga sus mismos, digamos, trabajadores, es decir, el mismo perfil de personas que trabajen en uno u otro supermercado o hipermercado o tienda, pero lo que puede ser un factor diferencial esencial es justamente lo que estamos hablando en este instante y es la cultura del servicio. ¿Sí? Esencial. Entonces, de eso se encarga nuestro supervisor. El aprendiz, o sea, ahora ya entramos en materia con nuestra evidencia, después de haber hablado un poco de esa importancia que tiene la figura del supervisor. ¿Sí? La persona que aglutina, que recoge, que etcétera. El aprendiz debe elegir un supermercado o un hipermercado y debe ponerse en contacto con alguno de los supervisores de punto de pago con el objetivo de entrevistarlo para poder obtener de él información relevante sobre sus funciones, objetivos, acciones. Fíjense que son tres elementos aquí: funciones, objetivos y acciones. Sobre esos tres elementos, más adelante vamos a mirar cómo se desagrega esto para que ustedes elaboren las preguntas. Para la realización de esta evidencia debe seguir estos pasos. Debe redactar con anterioridad 10 preguntas, pero esas 10 preguntas, es decir, si usted las redacta, necesitamos que conozca bien qué es lo que hace ese supervisor. ¿Cierto? Porque no voy a preguntarle sobre cosas que el señor nada que ver o la señora no tiene mayor información o no es relevante para ella, etcétera. Acuérdense que estamos en el tema del cajero, entonces aquí nos orientan un poco sobre cuáles son esas preguntas. Primero, tener en cuenta que este ejercicio tiene un proceso de planeación. Ustedes no van a llegar a preguntar cualquier cosa al supervisor. El supervisor es una persona ocupada, seguramente que les va a dedicar un tiempo que para ustedes es valioso, pero para él también. Entonces uno no va a salir con cualquier pregunta. ¿Listo? Tienen anteriormente que mencionar, o sea, preparar esas preguntas con antelación. Y las preparan como habiendo indagado, leído, investigado, etcétera, sobre esto que tenemos aquí adelante. Entonces las preguntas deben estar enfocadas hacia el cajero, lo que hace el cajero en su cotidianidad, en su trabajo diario y cotidiano. ¿Sí? No, no sobre otro rol, sino sobre el cajero específicamente. Le vamos a preguntarle, además de eso que acabamos de mencionar, los recursos del puesto de pago, ¿sí? Esa es una pregunta importante. Los medios de pago. Miren a ver cómo formulan esas preguntas, el recaudo en el punto de pago y sus normativas, si acaso el retail tiene una normativa, por ejemplo, sobre el recaudo en el punto de pago, ustedes hacen esa pregunta relacionando un poco con el tema, la validación de las transacciones, el cierre de las operaciones y el arqueo de caja, entre otros temas que el aprendiz crea convenientes. Es posible que ustedes cuando lean el material de apoyo digan, ve qué chévere preguntarle al supervisor sobre este tema que no está planteado acá, pero que tiene que ver con el cajero. Y bueno, algún tema que a ustedes les parezca atractivo, poderlo preguntar. Entonces, este primer punto es fundamental y aquí nos da todo lo que vamos a, digamos, sobre qué temas vamos a hacer la entrevista.
Son 10 preguntas que ustedes preparan con anticipación y aquí nos dice, enfocados en el cajero, lo que hace el señor cajero todos los días, ¿cierto? Desde la apertura hasta el cierre. Los recursos, los medios, el recaudo, la validación de las transacciones, cierre de operaciones, el arqueo, etcétera. Eso es lo que van a preguntar. Después dice, en el momento de la entrevista, según sean las respuestas y la interacción con el supervisor, es posible que nos toque un supervisor de esos que diga sí, no y sacarle algo es muy difícil. Entonces ustedes tienen que tener la habilidad de conversar con el señor supervisor o la señora supervisora y que ella pueda ser más amplia en su respuesta. Pero ahí está la labor del entrevistador, ¿cierto? Lo hábil que ustedes sean en esa entrevista. Entonces aquí nos está diciendo que dependiendo de las respuestas, ustedes pueden hacer contrapreguntas, aclaraciones, decir, entonces cuando pasa esto, ¿ustedes qué hacen en este establecimiento? Cosas de ese estilo para que el señor pueda ampliar un poco más su respuesta. Entonces ahí está permitido. Y por eso aquí nos dice que ahí ustedes están demostrando agilidad, ser recursivos y conocer el tema. Entonces yo no puedo hacer una entrevista si no me documento antes. Si ustedes no, que yo no creo que eso pase aquí, porque seguramente todos ustedes, no sé, la gran mayoría, pues para no ser tan absolutistas, han sido cajeros, ¿cierto? Entonces saben cómo es el movimiento de ese rol en la empresa. Entonces, por eso acá dice, y conocimiento del tema. ¿Sí? Conocimiento del tema. Muy diferente orientar esta clase, por ejemplo, a un grupo de aprendices que no trabajen. Sí, que este sea un curso, por ejemplo, de oferta abierta, donde los muchachos llegan porque les gusta esto, pero todavía no han tenido la experiencia laboral. Es muy diferente arrancar de cero que arrancar con ustedes con una trayectoria pues maravillosa, ¿cierto? Que la experiencia es muy valiosa acá. Entonces, por eso este tema de demostrar su agilidad, recursividad y conocimiento del tema aplica perfectamente en lo que ustedes han hecho en su cotidianidad, en su vida laboral. Dice además que la entrevista debe quedar guardada, bien sea en formato audio o en formato video. El audio o el video debe subirlo a una plataforma, por ejemplo, si es audio, ahí les recomiendan, y si es video, pues YouTube en formato MP4 o Vimeo, etcétera. Luego de haber hecho esa entrevista, ¿sí? Debe desarrollar un análisis, pero es que los análisis que me han enviado a mí, pero por Dios, un párrafo. Mejor dicho, casi que les cuesta escribir una frase. No, ustedes tienen que hacer un buen análisis de esas entrevistas. Miren lo que han hecho. Han planeado 10 preguntas. Para elaborar 10 preguntas, tienen que haber leído o al menos conversado con su equipo de trabajo para que empiecen a elaborar esas preguntas. Ahí les estoy diciendo que lo pueden hacer de manera colaborativa, ¿listo? Pero no tantas personas porque ahí cuántas trabajan, dos o tres o dos. Bueno. Ustedes ahorita me dirán, no señora, trabajamos todos. Bueno, yo les escucho. Luego de haber hecho esa entrevista, entonces, debe desarrollar un análisis sobre la información recogida con el supervisor. ¿Cuáles fueron los puntos claves que el señor les dio? Los datos para resaltar y las recomendaciones. Estos tres elementos tienen que estar ahí para poderlos evaluar. Este análisis dependerá de lo conversado con el supervisor. Finalmente, debe entregar un documento en el que comparta las 10 preguntas originales. Ustedes ahorita miramos cómo lo van a entregar, pero esas 10 preguntas que construyeron las tienen que compartir, ¿cierto? O sea, en el documento las colocan.
Haga una descripción del supermercado o hipermercado elegido, una presentación del supervisor entrevistado, deje el enlace para que el tutor pueda revisar la entrevista en la plataforma elegida y detalle el análisis personalizado sobre la entrevista. Apoye el documento con fotos tomadas en la hora. Entonces vuelvo a repetir, por favor, muchachos, discúlpenme, este tema del análisis, aquí dicen personalizado. Ese análisis que lo mencionan ahí, personalizado, lo van a hacer sobre estos tres elementos: puntos clave, datos para resaltar y recomendaciones que les haya dado el supervisor. ¿Listo? Esos tres. ¿Por qué lo mencionan ahí como personalizado? Pues porque es un análisis que ustedes hacen de los resultados de la interacción que hicieron con ese supervisor. Entonces eso no lo van a encontrar en ningún libro, no lo van a encontrar en ninguna parte. Es un tema que ustedes elaboran, que ustedes construyen sobre justamente estos elementos que quieren resaltar. ¿Listo? ¿Qué va a tener ese informe? Entonces, portada, introducción, descripción del supermercado o hipermercado elegido, presentación del supervisor, ustedes dicen quién es el señor o la señora, etcétera, las 10 preguntas de la entrevista, enlace para ir a la plataforma donde se aloja la entrevista, decimos que puede ser audio o video y análisis de la entrevista. Aquí no hay un punto que es supremamente valioso y es bibliografía. La colocan, por favor, la colocan. Y aquí está el lineamiento general donde ustedes van a entregar ese documento. Listo, eso es básicamente. Ahora sí, quisiera escucharlos a ver qué preguntas o qué temas pudieran ustedes comentar, que no les quedó claro o de una evidencia anterior. Bueno, cuéntenme un poquito. Es que no escuché bien esa parte, si se podía realizar en grupo. Sí se puede realizar en grupo, pero lo que le decía en ese punto es que ojalá no sean 5 personas o 4 personas, porque es que seguramente, y por eso mencioné ahí, seguramente ustedes me van a decir, no señora, todas trabajamos. Es importante, esta evidencia es muy bonita, es una evidencia que les fortalece mucho, por favor, para lo otro que van a presentar, que en esta fase nos quedan 2 evidencias más, pero entonces sí garantizar que todos, absolutamente todos, trabajen, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el asunto. ¿Qué otra pregunta tienen? O sea, ¿es clara la evidencia? Sí, señora, es clara. Perfecto, Diana. Entonces, listo. Con eso, digamos, Profe, damos por señora Julie. Dale. buenas tardes, profe. Una Listo, pregunta, ¿esta muchas. entrevista se la podemos hacer, pues como nosotros trabajamos con OXXO, Claro. entonces la podemos hacer a los supervisores de OXXO? Claro que sí. Ellos son tan supervisores como cualquier otro. Ustedes no se tienen que desgastar, irse a buscar a una persona que no, para nada. Ustedes tienen un entorno laboral que es OXXO. Si quieren hacerla en otro hipermercado, supermercado, tienda, lo pueden hacer. Pero OXXO es absolutamente válido. ¿Listo? Absolutamente válido. Gracias, profe. Bueno, ¿qué otra preguntita por ahí tenemos? Listo. Les voy a hablar ahora, voy a dejar de compartir. Les voy a hablar ahora de la reunión que tuvimos con los instructores del equipo ejecutor. Esta reunión es muy importante. ¿Por qué? Porque es que ahí podemos socializar, por ejemplo, los temas cuando uno tiene una comunicación fluida con un instructor, pues entiende básicamente por qué es que el instructor no le ha evaluado, por ejemplo, que fue el caso que presentó nuestra vocera de la otra ficha con el instructor Elkin de matemáticas, que es realmente como el único que en ese momento estaba
digamos que ella presentó ese caso. No sé si ustedes también tengan algún tema con el instructor Elkin. Entonces yo les quiero explicar cuál fue la respuesta de él. Entonces, nuestra vocera Albita, que es nuestra vocera de la otra ficha de Oxxo, le dice que ella tiene una, digamos, un número importante de aprendices, compañeros de ella, que no han recibido, que ella se incluye, ¿cierto? No han recibido su evaluación. La explicación del instructor fue la siguiente. Dice el instructor Elkin que efectivamente él ya terminó con esta ficha hace casi un mes, que es la mismo tiempo, creo yo, con ustedes. eh, que él le solicita, y por eso quiero transmitir esa solicitud a esta ficha para que ustedes hagan lo mismo, que él le solicita a Alba, que es nuestra vocera, que consolide en un documento quiénes de los aprendices ya presentaron las 4 evidencias que él solicita que no le envíe una por una, porque él efectivamente tiene muchísimas fichas a su cargo y entonces él ingresa a esta ficha cuando, por ejemplo, hay un número de personas que no han presentado, pero que ya tienen las 4 evidencias listas. Entonces nuestra vocera consolida eso y se lo envía a Elkin para decirle ya, profe, ya tenemos este número de personas con la evidencia para que por favor califiques, ¿sí? Cuatro evidencias. Ya te doy la palabra, Milena. Adicional, él recordó que los días sábados, no recuerdo la hora, él tiene un chat para que ustedes, si tienen alguna duda, entonces puedan ingresar a ese chat de dudas y que él los atiende con mucho gusto. Dale, Milena. Hola, profe, buenas tardes. Es que yo sí Hola, mi tengo un amor. problema con una evidencia del profe Elkin. Pues yo la Sí. subí mal a la plataforma, pero yo le escribí muchas veces por correo, le envié correos y todo, y él no me ha arreglado esa evidencia. Ujú. Y y también lo último que hice fue enviársela por correo, pero él no me da ninguna respuesta. Sí. Entonces, mira, ¿qué vamos a hacer con Elkin? Que tiene muy buena disposición, entre otras cosas, pero como les digo, tiene poco tiempo. Entonces, en la próxima reunión, Andrea, nuestra vocera, es el 29. Yo ya te invité, no sé si ya me aceptaste, es el 29 de este mes. Nosotros tenemos dos fechas al mes. Generalmente, como les explicaba, las hago, yo soy la que convoco esas reuniones, ¿no? Entonces las hago los últimos viernes de la primera y la última quincena. Como este viernes que viene, el siguiente al 24 es 1 de mayo, pues decidimos hacerla el miércoles por una circunstancia específica, por ejemplo, de Elkin que no podía el 30. Y él me dijo, no, profe, ustedes háganla tranquilos y le dije, no, me interesa que estés porque hay muchos, digamos, elementos que tienen que ver con matemáticas, entonces sí me interesa que estés tú en esa reunión. Entonces, Alba, es importante que asistas a esa reunión. Si no puedes tú, cualquiera de ustedes puede asistir con voz y voto también, así no sea el vocero oficial, puede ser un subvocero, pero que pueda estar en la Yo, reunión. yo el viernes, Perdóname, no he pues, concluido. ok. Entonces, esa reunión es el 29 de abril, donde van a llevar todos los casos. También invité para esa reunión a Nelson, Nelson es que se llama, creo, nuestro profe de ética, por si acaso. Él los viernes nunca puede, pero este, como es un miércoles, vamos a ver si nos acepta y va. Se presentaron los 2 profesores nuevos, el de comunicación y la instructora de física, y adicional,
pues estamos los de siempre, que somos básicamente el equipo de bilingüismo que les corresponde a ustedes y a la otra ficha. Ahí sí hay dos instructores distintos. Y por supuesto, ¿quién más? Em, pues yo, ¿no? Que la técnica y eso. Entonces, ese sería como el tema. La reunión más o menos dura 1 hora, concreta, pues digamos, cada uno de los elementos que ustedes quieren proponer. Andrea, adelante, por favor. Te digo que yo el viernes lo tenía presente, pero no me puse a recibir 6 y la verdad se me pasó el tiempo, entonces Sí. qué pena por no haberme No, no te presentado. preocupes, no te preocupes. Por eso estoy diciendo acá que es muy importante que ustedes tengan un plan B siempre, ¿cierto? Que entre ustedes recuerden o que si Andrea no puede ir, que asista otra persona, no hay ninguna dificultad. Bueno, entonces sí es súper clave, por eso no les comparto el acta, porque la vocera no estuvo, entonces los que no están, pues no firman, porque básicamente no asistieron a la reunión. Pero en la próxima, pues entonces ya compilamos todo y el caso de Milena es muy importante que lo lleves. Y los casos que hayan específicamente no solamente con el profe Elkin, sino con Camilo, el de Cultura Física, que también estuvo, a él también lo invito. Bueno, y tantos otros profes que ustedes tienen por ahí. Comentarles igualmente que excelente la disposición de la profe Estefanía, que es la de emprendimiento. Ya seguramente, no sé, ustedes me dirán si evaluó o no evaluó, pero entiendo que ya hizo todo ese ejercicio de revisión y de evaluación de las evidencias de emprendimiento. Y no sé realmente qué pasa con TICS. Entonces ahí sí requiero que ustedes pues le comenten a Andrea para que ella lleve el informe de la ficha, ¿no? Que esa es la labor del vocero, digamos, ser la voz de ustedes, los aprendices. Es eso. ¿Alguna pregunta que tengan, alguna inquietud o alguna sugerencia específica, por ejemplo, de esto que estamos avanzando? ¿Me cuentan, porfa? Listo. Entonces, en esa reunión, perdón, Jason, dale, adelante, por favor. Profesora, buenas tardes. Qué pena con usted. ¿Cómo Yo estás? tengo pendiente solo una evidencia de cultura física. Yo la subí, pero no sé si fue porque la subí sobre la hora y ya no cargó. Ok. Esa entonces y Camilo es súper, súper, digamos, receptivo. Entonces no creo que vayamos a tener ninguna dificultad de nada. Él incluso en esa reunión que te cuento de la semana pasada, del 17 básicamente ratificó que si bien estaba por fuera de la ficha en términos de que ya terminó, no quiere decir que él esté por fuera porque él sabe que se presentan casos como el tuyo, Jason. Entonces, seguramente cuando le llevemos ese dato, que Andrea se lo lleve, se lo presente, y si Camilo no va, pues simplemente yo le escribo, tú me das o Andrea me da los datos tuyos y todo y ya lo subsanamos. No te afanes por eso. Jennifer, Muchas gracias, profe. con gusto. Instructora, buenas tardes. Lo que pasa es que yo también tengo un problema con la evidencia del profesor Elkin de un video de sustentación. Yo se lo subí a la plataforma, él me calificó, el mismo video tocaba subirlo en 2 evidencias. En una me lo calificó y en otra de YouTube me lo tumbó. Entonces yo volví a subirlo y no me dejaba editar la evidencia. Entonces yo le envié un correo a él indicándole pues que no podía subir la evidencia porque él no me habilitaba la evidencia. Ese es mi problema, porque el video ya está y él me lo había calificado, pero en la segunda evidencia, como YouTube me lo tumbó, pues no pude volver a subirlo y él me decía que era porque yo que lo abriera desde otro explorador. Entonces yo lo abrí pues desde varias páginas Sayuna, pero nunca me dejó habilitar la evidencia. Entonces por eso es que no
no se ha podido calificar, supongo yo. Perfecto, Jennifer. Entonces, Andrea, para tomar nota de todos estos casos que son muy importantes y fíjate que de alguna manera esto le quita tranquilidad a nuestros muchachos, ¿cierto? Porque no está la evidencia evaluada, porque qué pasó, porque nuestro profe ya se fue. Todo eso es harto. Entonces, realmente, entre más casitos así pequeños que son tan importantes para cada uno de los aprendices, pues muchísimo mejor. Gracias, Jennifer. Araceli, dale. No te escucho, Araceli. Creo que Araceli, no sé si tengas dificultad con el micrófono. Revisa porque no te escucho nada. Bueno, Andrea, entonces Araceli es otro caso que podrías tú, si no logramos escucharla, preguntarle efectivamente cuál es para ir consolidando todo el tema. Bueno, tenemos una semanita larga para eso. Entonces van consolidando toda la información y ya ese día pues lo exponemos sin problema. Bueno, entonces muchachos, eso sería básicamente nuestro trabajo de hoy. No abro evidencia porque realmente esta es la evidencia que necesito que ustedes presenten. No se atrasen en la evidencia anterior. Y la recomendación, como siempre, es que revisen. Ah, ok. Listo, Araceli. Entendido. Mismo caso de Jennifer. Listo. Entonces, miren, revisen, por favor, revisen todas sus evidencias. Estoy hablando del técnico, pero si quieren también de los otros, pues no hay lío. Pero por favor, a mí me interesa muchísimo que tengamos al día lo técnico desde las primeras entregas, desde la fase de análisis, ¿sí? Para que no lo dejen por ahí sin, sin qué, sin poderlo desarrollar. O sea, estas 2 semanas que para esta evidencia se terminan, no sé, me tendría que meter otra vez en el cronograma, pero pues ustedes la tienen clara. Creo que hasta el lunes o hasta el viernes la tenemos. Entonces, para que ustedes trabajen en lo otro y pues no se dejen colgar con ese tema. ¿Listo, muchachos? Y ya. Esta es una evidencia muy chusca, me hacen el favor y la hacen bien bonita, bien justificada, con fotografías, nos muestran al supervisor, las preguntas que le hagan al señor supervisor deben ser muy bien elaboradas, que hablen todo el tema del cajero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso les va a quedar muy, muy bien, ese tema. ¿Listo? Y nos vemos, yo creo que hacemos la apertura igual el martes entrante. Entonces, en estos días los invito a mi sesión después de que subamos la grabación de esta. Entonces, los invito a la sesión de la otra evidencia que la vamos a tener seguramente el próximo martes. Bueno, listo, muchachos. Entonces, si no es más, estoy muy atenta. Por favor, me escriben por ahí por la mensajería. Yo siempre les respondo. Ahí, por ejemplo, hay una pregunta, yo no sé si es de ustedes o del otro grupo, pero bueno, ahorita la reviso y la consolidamos. Y les agradezco mucho su participación. Hoy vinieron hartos, eso me alegra bastante. Entonces, quedamos así. Un abrazo a todos y que estén muy bien. Voy a... Gracias, Profe, muchas profesora. Hasta gracias. luego. Hasta luego, Gracias. chicos. Gracias, profe. Chao, mi amor, que estén bien. Hasta luego.